Exministro de Economía Luis Miguel Castilla, que está en Tarapoto participando en un importante foro regional que tiene que ver con las oportunidades de desarrollo justamente de la Amazonía en general. Desde su perspectiva profesional y también de exministro, ¿cómo ve? ¿Tenemos oportunidades en la Amazonía o no con este megapuerto de Chancay que ya entró en operación aquí en nuestro país? No, sin duda muchas oportunidades porque San Martín y en general la selva tiene justamente los productos que los mercados asiáticos requieren. Y ha habido cambios importantes más allá del puerto de Chancay cuando se ha optimizado el acuerdo comercial con China y en la última visita del presidente chino en el marco de la PEC se han abierto mercados, y un mercado muy importante es el de la fruta congelada. El Perú se ha declarado país libre de aftosa y eso abre oportunidades de exportar carnes de todo tipo. Y el puerto de Chancay sin duda es un puerto significativo de aguas profundas que va a reducir en 20% los costos logísticos de exportación a mercados asiáticos. Esto es importante, pero para que este potencial se materialice es importante asegurar que haya una conectividad adecuada entre los sitios de producción y los mercados. Entonces, el gran desafío que enfrenta el país y regiones como San Martín, muy ricas en muchos productos, tiene que ver con asegurar que esa producción llegue de manera oportuna al puerto de Chancay. Y para ello, obviamente, se tiene que invertir en infraestructura vial. Hay ejes que están ahí, que se tienen que potenciar, y el mercado brasileño es otro mercado muy importante que hemos estado un poco de espaldas, y eso puede ciertamente beneficiar al Perú y obviamente como mercado de tránsito, como un eje logístico a San Martín. Entonces la oportunidad está dada en tanto sepamos aprovecharla y crear las condiciones para que estos beneficios se den. Pero en términos concretos también se sabe que la infraestructura vial, el tema energético, son cosas que están de alguna forma en cierta desventaja con otras regiones de nuestro país, y desde la Amazonía competir en esas condiciones también es bastante complicado, digamos. Es una complicación, pero algo que ha cambiado es que antes se decía, pues no hay el mercado, no hay la demanda para invertir en infraestructura. Y ahora sí hay ese mercado, sí hay esa demanda, que es la demanda asiática, que es gigantesca. Entonces, creo que si antes pensábamos vamos a invertir solamente en infraestructura, minimizando, digamos, o aquella que es autosostenible por el sector privado, ahí que teníamos problemas muy serios. Pero ahora que hay una demanda importante del sector privado, no solamente nacional, sino extranjero, y el asiático en particular, eso puede viabilizar proyectos, incluso férreos, que hasta la fecha han estado ahí congelados, y eso podría justamente cerrar esta brecha de conectividad física que hoy tenemos. El Perú no es una isla, y en el marco de la economía mundial obviamente se rige en base a reglas y todo eso. Tenemos tratados de libre comercio y tenemos a Estados Unidos hoy en día cambiando las reglas, el tema de arancelario, esas cosas. ¿Cuánto eso puede impactar negativamente en todo este sueño de oportunidades que estamos pensando desde la región San Martín, que tenemos productos de exportación como el arroz, como el café, como el cacao y otros? Mire, yo creo que en el corto plazo no estamos, digamos, en la mira de los americanos, porque uno, tenemos un déficit comercial con Estados Unidos; dos, no somos un país fuente indocumentados en Estados Unidos. Y por tanto habría oportunidad de seguir aprovechando ese mercado. El problema está en que los americanos ven con mucho recelo la presencia china que hay en nuestro país, y esto podría afectarnos a través de la imposición de medidas pararancelarias, básicamente restricciones al comercio internacional. Y claro, uno dice, tenemos el TLC, eso nos blinda. Pero no es así, porque Estados Unidos ha invocado una ley de emergencias que va más allá del tratado comercial para imponer barreras arancelarias, que eso iría en contra de nuestro comercio internacional. Una cosa muy importante ha sido tener un marco jurídico predecible, que lo ha dado los acuerdos comerciales. Y si ahora se pretende revisar esos acuerdos comerciales y sus alcances, podría pues efectivamente introducir incertidumbre, y eso afectar inversiones
que se han planificado con un horizonte de largo plazo. Entonces yo creo que estamos en un mundo muy incierto y esto puede afectar las oportunidades que tenemos, pero no somos uno de los países más vulnerables en la región y tenemos una fuente de acuerdos comerciales diversificados con otros países que nos permitiría mitigar ese riesgo. En otro tema, vivimos en crisis política constante en el país y en medio de todo ese panorama, ¿cómo cree usted que vamos a terminar con estos ritmos de crecimiento? ¿Vamos a llegar a estas cifras del 4%? Usted que analiza permanentemente la economía, ¿cómo ve a nuestro país en ese caso? Mire, yo creo que felizmente las épocas de bajo crecimiento las hemos logrado superar y esto a raíz de básicamente tres factores trascendentales. Uno es que la baja en la inflación le ha permitido dinamizar el consumo privado porque la gente ahora tiene mayor poder adquisitivo. Lo segundo es que la inversión pública está sumando en lugar de restar porque hay mayor capacidad de ejecución a nivel de los gobiernos regionales, locales. Y lo tercero ha sido el comercio internacional. Pero el comercio internacional hoy día tenemos una gran interrogante. Entonces, para poder lograr esas tasas de crecimiento de 3% o 4% o más, que es nuestro potencial, debemos tratar de mitigar el tema internacional y crear las condiciones para que la inversión privada se dé. Hoy día hacer negocios en el país se ha vuelto muy complicado, muy costoso y hay un flagelo que nos afecta mucho, que es el crimen y la violencia que se ha desatado en el país y eso es como si estuviera imponiendo un impuesto nuevo que le quita liquidez y que le trae, en lugar de invertir en actividad productiva, estamos invirtiendo las empresas de todo tamaño en defenderse ante este flagelo con una respuesta bastante poco efectiva de parte de las autoridades. Entonces es un problema central que puede frenar justamente ese potencial de crecer a tasas de 4% o más incluso. Finalmente, doctor Castilla, le he escuchado ser bastante crítico y duro de la Contraloría. ¿En qué sostiene toda esta afirmación que ha hecho esta mañana? Mire, yo creo que la Contraloría tiene un propósito y todo país debe efectivamente tener sistemas de control que sean eficaces y que detecten la corrupción antes que ésta se dé. Pero la Contraloría avanzó con un esquema de control concurrente que lamentablemente no ha sido capaz de parar el avance de la corrupción, que sigue siendo un flagelo que afecta por lo menos a un 15 o 20% del presupuesto del país. Y lo que ha introducido ha sido un esquema punitivo de sanciones, muchas veces que se corrigen en segunda instancia, pero que traen como consecuencia la falta de toma de acción de parte de autoridades. Hoy en día una autoridad prefiere simplemente no hacer nada ante el temor de ser sancionado por la vía administrativa e incluso penal. Entonces creo que cambiar el esquema de uno punitivo a uno que maneje y gestione riesgos es lo que debe hacer para justamente lograr avanzar en el cierre de brechas, que se tomen decisiones y que no estén condicionadas por este tipo de desincentivos que lamentablemente la Contraloría ha introducido y creo que hoy día están en revisión. Con el nuevo Contralor veo que hay un deseo de cambiar y llegar pues a un control que sea efectivo y que sin introducir esta parálisis que lamentablemente ha ocurrido en el Estado peruano. Por eso es que usted calificó como que fuera la entidad por ahora saboteadora o sancionadora del Perú. Bueno, yo lo veo así y muchos negociar una adenda se ha vuelto, digamos, un tema prohibido y vedado para muchos funcionarios públicos y mucho de la toma de decisiones se ha parado en el país, teniendo tantos recursos, presupuestos que se han incrementado y lamentablemente muchos paran en obras paralizadas y mucho tiene que ver por temor a tomar decisión. Y peor aún, cuando se apela y se va a la segunda instancia, se acaba revirtiendo esa sanción, pero ya el daño está hecho, porque simplemente no se toman decisiones en el país y un país que urge mejoras en la gestión, un mayor liderazgo y diligencia en cumplir los mandatos que tienen todas las entidades públicas. Doctor Luis Miguel Castilla, muchísimas gracias por estas declaraciones a Radio Tropical de Tarapoto. Muy amables, encantado de estar nuevamente acá en su ciudad.